Amigos de BTV, regresamos con mucho más de lo que está sucediendo en este momento en Oslo y me gustaría inmediatamente conectar con las imágenes de lo que está sucediendo en el fórum de papeletas no balas. Un mensaje claro que está dejando el Nobel de la Paz en la siembra de la democracia a la humanidad bajo el liderazgo en este momento de María Corina Machado, Nobel de la Paz de Venezuela. Y esto es lo que se está desarrollando. ¿Quiénes están presentes en este auditorio? Pudimos ver un paneo recientemente allí donde se encontraba el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, también Magali Meda, Pedro Urruchurtu, y quienes acompañan a María Corina Machado por parte de su equipo de trabajo y de campaña durante los últimos años, los últimos meses, y quienes han trabajado de la mano con ella. También mientras sucede esto, el presidente de Argentina, Javier Milei, se ha pronunciado. Ahorita vamos a ver imágenes sobre eso, pero mientras tanto vemos cómo se desarrolla ahí. Se puede ver ahí a la izquierda a Edmundo González Urrutia. En cualquier momento debe estar por salir María Corina Machado a formar parte de este fórum. My name is Eric Osheim. I'm your moderator today. We are going live from the University Ola in Oslo. We are also going live on the Norwegian Broadcasting, on the news channel NTN24, on Facebook, on YouTube, and all over the world actually now. So we hope, welcome to all around the globe following this. Bueno, le da la bienvenida a todos para seguir el foro y lo que está sucediendo. 2025. The photos on este the Nobel stage, 2025 is a part of this year's Nobel Peace Prize exhibition at the Nobel Peace Center in Oslo. Y están hablando justamente sobre la exhibición que han realizado de la lucha en Venezuela. Vemos las barricadas de la Guardia Nacional Bolivariana que están ahí exhibidas. También esa imagen de un venezolano detrás, logro ver el Ávila. Importante lo que está sucediendo en este momento, dejando el trabajo de María Corina Machado en la búsqueda de la libertad de Venezuela. Él está haciendo como una descripción de lo que significa presentando un poco el background sobre lo que significan estas imágenes. Short overview what happens in Venezuela since the early beginning of Venezuela. Venezuela, a land of contrast and complexity. Let's take a look. El próximo inicio de Venezuela. Vamos a ver.
oil flowed from the ground, turning Venezuela into a major exporter. Petroleum riches promised progress, but dependence on a single resource would shape the nation's future. After World War II, demands for democracy intensified. In 1958, a dictator fell, and the major parties signed the Punto Fijo Pact. Here they agreed to share power and keep the military out of politics. For decades, Venezuela enjoyed democracy. The state relied on oil wealth, but corruption and exclusion soon started to breed discontent. Still, the system seemed stable until the oil boom ended. The 1980s brought falling oil prices, mounting debt, and crisis. Riots shook Caracas. Durante décadas, la política venezolana se basó en la democracia, sustento de pozos petroleros. Sin embargo, la corrupción y la exclusión a manifestarse, pero los sistemas parecían estables hasta que todavía la caída de los precios del petróleo en la década de 1980 provocó un apagón eléctrico. Están haciendo un recuento sobre la historia de Venezuela y la democracia. Venezuela grew more polarized than ever. Chavez died in 2013. La polarización inherited a fragile state. Que llegó tras la llegada de Hugo Chávez al followed by poder. hyperinflation and shortages of basic necessities. Elections were rigged, and the regime tightened its grip, jailing opponents and silencing dissent. Mass migration followed. From ancient communities to modern crises, Venezuela's story is one of freedom and fragility, wealth and want. It shows how colonial roots, oil wealth, and corruption shifted a country from democracy to authoritarianism. Can Venezuelans come together to build a future where power, wealth, and rights are shared more fairly? Can they break the cycle? Lo que acaba de suceder ahí es la descripción de Venezuela, la época petrolera, el inicio de la desestabilización. Es parte de lo que se ha desarrollado en esta descripción de país, pero sobre todo lo que deja claro esta exposición o este recuento de lo que significa mi país. Y yo, como sé que muchos de ustedes se deben sentir muy orgullosos de esto que está sucediendo, es una exposición al mundo de la realidad, de la desestabilización que desde 1999 inició. Este caso muestra cómo las raíces coloniales, los pozos petroleros y la corrupción transformaron un país de una democracia a un autoritarismo. ¿Podrán los venezolanos unirse para construir un futuro donde el poder, la riqueza, los derechos se compartan de manera más equitativa? Mira, ahí vemos a Magali Meda y a Pedro Ruchur. Tú vamos a escuchar parte de lo que está sucediendo en este momento, que están subiendo este foro y quienes formarán parte, imagino yo, por lo que puedo intuir de estos moderadores sobre estas respuestas. Le da la bienvenida a Oslo, ¿no? Imagino yo que van a responder estas inquietudes. ¿Podrán los venezolanos unirse a construir un futuro donde el poder, la riqueza, el derecho se compartan de manera equitativa? ¿Podrán romper este ciclo? Well, I think it's difficult to summarize, but first of all, thank you for having us. It's a real honor to be here. And the first thing that I would say is that it's an honor to be here, not only because it's a reminder about the reason of our fight, even as this prize is. Este es un recordatorio por la razón de nuestra lucha. This idea of leave no one behind. And about the privilege to be here and to be very fortunate while we have thousands Manifiesta el agradecimiento y por el privilegio de estar ahí, se ponga todo esto. A lot of our colleagues that is still in prison.
and as a reminder that we need to keep fighting for them, for their release, and for the liberation of our entire country, as we are doing as we keep fighting. I mean, the first thing when you assume that you are looking for refugee in an embassy is to think that it's a safe place. It's that, I mean, what we learn from international law. You never think that it could become a jail or a prison, and that was what happened with us. And definitely, yeah, it became like a hell, but at the same time, I think that there were two critical moments for us. The first was, and I think next Saturday will be 1 year of that moment, when we realized that we had armed guys with assault rifles targeting us and surrounding us in the neighbor house. I think, at least for me, but I can speak, I think, for my colleagues, we realized that definitely we could die. And the regime was willing even to kill us if needed. And I think in that moment we realized that we were really hostages in a moment in which the regime could use us as bargain chips. And the second definitely was when the regime tried permanently during the last months to separate us. I mean, through the idea like maybe bring safe passages to one part of the group but not to all the group. And for me, the most important lesson for that moment particularly was precisely to resist and to decide that we were a group and we had to leave that embassy as a group, not individually. And that's why we decided to resist, and finally we could escape as a group, as we remain right now. As a team. Bueno, parte de las palabras de Pedro Ruchurtu son las siguientes, ¿no? Él estaban esperando incluso para matarnos si era necesario, es lo que dice. Quiero decir que me di cuenta de que se suponía que debían hacerlo. Lo segundo murió, el segundo de los, porque están hablando sobre lo que vivieron dentro de la Embajada de Argentina. Habla sobre la muerte de su compañero, quiero decir, a través de una parte del grupo de adultos con el que, para mí, la elección más importante para eso recibió momentáneamente decir que éramos un grupo y teníamos que salir de esa embajada como un grupo, sin individualismo. Y por eso decidimos resistir finalmente hasta escapar. Ahora las palabras de Magali Mea. And we spent days, months, years doing very hard job to achieve the primaries. And we won the primary with 90%. And after that, we won the election. But in the middle of that, started persecution to everybody who worked with us. And when we understood the risk that we are involved, it's going to be late to go back. And we have to go forward and finish the job. And in that moment, we believe and we understood that we put everything in risk. Our families, our partners, our teams, many young people who believe in democracy and want to be part of that. And this is the reason I'm really glad to hear all the thing about the woman, because we the woman know how to, put everything together to construct about the values. And for me, the values that mothers of Venezuelan family are very deep and profound. And this is what the reason we make a campaign after they decided to persecute and name us a terrorismo. I was a terrorist just for being chief of the campaign of María Corina Machado. Ella es una terrorista simplemente por seguir la campaña de María Corina Machado. I was a terrorist. Así lo asume el régimen. Our presidente Edmundo González Urrutia. Just for that, I was and our team be a terrorist. And
we just have to, work more, because the only solution that we know in that moment, it was to one and fight and be, strong and resistant to recover democracy, because we have more than, our friends are in jail, and Sus amigos they están en la deserve cárcel. to, conclude the work, and all the country deserve that we have to finish what we start. Eric? Pedro, you both come from you both frame courage as a duty. When I also read your stories, when I heard you've been speaking elsewhere, how do you turn courage into action? Well, I think what you have in this kind of context, for us, working every single day with this campaign and these things we were doing, was very normal to accept a reality that definitely was not normal. This idea to normalize a situation that, we were resisting. And then you understand that you are human and that the fear is normal, and how you can turn fear into action, definitely. And that's why, or that's how you discover courage. Courage is not about not to deny fear, but how you can use fear to do more things and to advance. Because at the end, I think we realized that we were very fortunate, even in the context under siege and all the situation we were living through, that at the end we were in a safe space, not necessarily a safe space, but at least we were like in a different, or at least more targeted and very, in a very easy location, at least. Everyone knew where we were, in comparison with our partners and our colleagues that were detained, that were persecuted. So the only way for us was to advance in order to continue the campaign and to achieve our goal, that was to get this campaign ready and to win the election as we did. But definitely, yes, it's about understand that fear is something that is part of us, and you need to go further with that, and definitely assume that even with fear you need to advance, because at the end fear doesn't avoid death. Fear avoids life. Magali, what was the single move that opened a crack in the system that enabled you to escape? If you permit me, I want to read something that I think is very clear to understood what happened to us in that moment. What I'm about to read to you is part of the message we recorded only hours before escaping the embassy. They had turned it into a prison. We were held for 14 months. It's a message we recorded knowing very well that we might not make it out alive. This happened just 7 months ago. It's not much time. Venezuelan. Remember, we recorded before escaping the embassy. Venezuelans, the most important values a human being has are life and freedom. In Venezuela, life is threatened, and we do not live in freedom, we live in captivity. That is why we, members of the campaign team of Edmundo González Urrutia and María Corina Machado, decided to rebel and attempt to escape from our prison after more than 410 days seeking asylum. If you are watching this video, it means that, unfortunately, we did not make it. Our case demonstrates that the right to asylum does not exist in Venezuela. The regime violates every single diplomatic agreement. Out of more than 1,400 days, we spent almost 6 months without electricity or running water, subject to psychological and physical torture. Entire nights without sleep, permanent intimidation, and armed men pointing their weapon onto the embassy. Imagine that.
if you're watching this video, it's because we are now in hand of the regime. It's hard. It's hard. Estas palabras sensibilizan indudablemente al mundo y a todos los que están viendo eso. Mientras Magali me hace un recuento de lo que vivió dentro de la Embajada de Argentina, de cómo se sentía mientras la policía estaba afuera, el hostigamiento que surgía. Entre sus palabras decía, para nosotros miembros de la campaña, se están viviendo y significa que nuestro caso demuestra que el derecho de asilo no existe en Venezuela. Y This is beautiful because this is part of what we're living. Yeah. Enter nights without sleep, permanent intimidation by armor pointing the weapon onto the embassy. If you're watching this video, I told you. The same regime that keeps our 1,000 Venezuela kidnapping for simply working and winning. Yes, winning an election. Simple. What has happened to us is yet more proof how freedom in Venezuela is closer to humiliate by a system determined to disappear anyone it believes in truth. If anything happened to us, the responsibility lies with the regime and with every country that signed the Vienna and Caracas Convention and choose to remain silent. That's very important. To our family, strength and infinity love. To our teams, courage and focus. To the more than 1,000 political prisoners, resilience and resistance. To the nation whose citizens are held in hostage in Venezuela, do what must you be done. And to the Venezuelan dignity and disobedience hasta el final. This is just a message we just, make it and send to somebody to hold. And thanks like a miracle, we've been here today, tell the story. But if not, we are in the, I don't know where, because we had information that they're gonna extract us and we don't know where. We received that information. They were cabin a tunnel. Yes. So if you had to summarize, Pedro, the 14 months you lived as hostage inside the embassy, which phrase will you use? Well, I have one that is my favorite, and I still using it, I think, because it's important, and it's the moral obligation to resist. Yes. And it's not about only the embassy or, all the situation we live. It's about that we have a mission. We have a mandate. We are committed. We need to keep working on that. And definitely, I think when this, a script for this video, that I clearly remember how we recorded that the last night, previous the escape. I think each of us was very ready to accept that resistance was precisely not surrender. At least in my case, I wrote a letter that is not public as well. I think there are 2 people in this room that have access to that folder, that in case if something could happen, authorized to read that letter. And I think that as this script of that letter, the idea was the same. It was about we will not surrender, we will resist, and even resist could mean die. But we were doing the right thing to do. And believe me that we will do it again if needed. Because this is not about a person, this is not about a small group, this is about the whole society that decided to be free, that is determined to be free, and that will be free. Thank you so much. esto no se trata de una persona, esto no se trata de un pequeño grupo, esto se trata de una gran sociedad, de un país y de que sea libre. Thank you so much for your clarity and the concrete lessons for us to use. Thank you very much. Thank you, Eric. Lo que acabamos de ver allí ha sido la descripción de lo que fue
cómo tanto Pedro Urruchurtu como Magali Meda vivieron dentro de la Embajada de Argentina. Entre las últimas palabras de Pedro podíamos ver que recuerda lo que grabaron la última vez antes de la fuga, que cree que cada uno de ellos aceptó que su sistema no se rendiría, que estaban dispuestos a pelear, en su caso, por ejemplo, y escribió una carta que no es algo, que dice que no es algo tan importante, pero hoy es un documento que forma parte de la historia de nuestro país y en ese camino hacia la libertad. Creo que hay dos personas en esa sala, dice él, que tienen acceso a la carpeta por si algo llega a suceder. Es decir, la idea era la misma, no rendirse, resistir e incluso sería un buen meme hacer referencia, ¿no? Dice que es increíble de nuevo porque no es que se haya decidido aumentar el riesgo de ellos, sino transitar en este camino de la libertad. Magali Meda también hablaba un poco sobre lo que es la búsqueda de la reconciliación de la familia venezolana y lo que ellos vivían allí. Vamos a escuchar qué está sucediendo en este momento. Eric called me early in the morning one day a few weeks ago and wondering if I wanted to do it. But first he was like, have you ever done anything like that? And I was like, no. And he was like, that's great, you should do it. So I will try my very best to lead you through this panel so that you can listen to these three excellent voices and keep us more or less on track, which I promised Eric. Yes. But before inviting the panel to join me, I will share a few reflections. Everyone you are about to see on this stage, including myself, were born before the wall of the Berlin Wall, before the end of the Cold War and the many democratic breakthroughs that followed. Like many, I grew up believing that we were moving steadily towards more democracy. And as we reached the end of the 1990s, the world also seemed to be becoming much more peaceful. But something certainly changed. Today, we are living through a long-lasting autocratic wave. Even well-established democracies are backsliding. At the same time, violent conflict is rising. Since 2011, the number of armed conflicts has almost doubled, and 2024 registered more conflicts than any other year on record. These two trends are not separate. Instead, they reinforce each other. To help us make sense of this moment and to shed light on how civil society movements, such as the democratic movement in Venezuela, which this year's Nobel laureate Maria Corina Machado is so central to, can push back, we are joined by three exceptional experts. Alfredo Romero, who is a Venezuelan human rights lawyer and the founder and executive director of Foro Penal, Professor Olivia Stokes-Stryker, who is a senior research fellow at the Toda Peace Institute, and Professor Stefan Lindberg, who is the director of the VDEM Institute at the University of Gothenburg. Please join me in welcoming them on stage. Just where you want. Stefan, as the director of VDEM, you oversee what must be the most ambitious effort we have today to measure democracy across the world. Let us start with the big picture. What does the current autocratic wave look like, and have we seen anything like this before? Let me give you a picture of where we are. It's been 25 years, at least 25 years, that the world has been in a wave of autocratization. That really started with Venezuela and Russia in the late 1990s. There are, for the first time,
now fewer democracies in the world than autocracies since the 1990s. In terms of the level of democracy enjoyed by the average global citizen, we are back to 1985, the year that Gorbachev came to power in the Soviet Union. That whole enormous expansion of freedoms and rights and multi-party elections that you talked about that followed the end of the Cold War. Throughout not only former Soviet Union and Eastern Europe, but big portions of Africa, Asia and so on. That enormous expansion in terms of the average level of democracy enjoyed by the average citizen is gone, eradicated. Last year, at the end of 2024, there were 45 countries at the same time autocratizing, moving down on democracy. There's never been that many countries autocratizing at the same time as now. This is worse than the 1930s. That's bad news. There's never, you may say, okay, there are more countries in the world now than there were in the 1930s. There's never been a greater share of the countries in the world autocratizing at the same time as now. It's worse than the 1930s in that regard too. There's never been a greater share of the world population living in countries autocratizing at the same time as now. It's worse than the 1930s. And the 1930s, as you know, as we know, was give or take 15 years. We have now a wave that's 25 years, so it's worse than the 1930s in that regard too. So the short answer to your question, based and the miren, lo que se está 31 million data on democracy, collected with the help of over 4,200 experts and scholars in 180 countries. The answer to your question is no. It's never been this bad. That's truly bad news. Venezuela, as you said, was one of the first countries to enter this autocratic wave after its democratic openings, as we heard about, in the late 1950s. It was long regarded as one of Latin America's most stable democracies. Yet beginning in the 1990s, first under Chavez, then under Maduro, its democratic institutions were gradually stripped away. So, Alfredo, I'll ask you. You are a Venezuelan human rights lawyer. Bueno, vamos a hacer un resumen sobre lo que está sucediendo en este momento. En este momento lo que se está desarrollando en el foro es una exposición sobre el caso Venezuela de arriba a abajo. Ahorita cuando veíamos allí a Magali Meda y a Pedro Uruchurtu, exactamente estaban relatando lo que significa ser parte de las fuerzas democráticas de un país, ser parte de estar del lado correcto de la historia. Pero en las palabras de Pedro Uruchurtu hay puntos claves que analizar, ¿no? La experiencia extrema dentro de la Embajada de Argentina. Importante comentarles que Pedro relata que durante su encierro forzado en la Embajada sabían que podían morir. Esto era algo que vivían, algo que sentían. Había un ambiente de vigilancia, amenaza y posibilidad real de ejecución extrajudicial. Esto es algo que se está mostrando al mundo, que está sentando unas bases importantes no solamente para la libertad de Venezuela, para la caída del régimen de Nicolás Maduro y lo que está sucediendo en este momento en el Caribe, sino sentando unas bases democráticas también a nivel mundial. La lección que sacó es una unidad y liderazgo colectivo, y los tengo en varios puntos, ¿no? Decidieron que saldrían como grupo, no individualmente, eligieron resistir juntos, también entendieron que la única forma de sobrevivir era mantener la cohesión. Ese sentido de grupo fue lo que finalmente les permitió escapar. Y fíjense que esto lo podemos contrastar perfectamente con el escape de María Corina y lo que relataba esta mañana. María Corina decía en sus palabras que mientras iba en el buque o mientras salía de Venezuela, tras momentos duros y difíciles y que se sentía de una u otra forma ansiosa, ¿no? Por lo que podía interpretar de lo que estaba manifestando,
ella recordaba nombre tras nombre de todas aquellas personas y aquellos amigos y aquellas madres que tienen a sus hijos presos. Y esa es una forma de fortalecerse, y esto se contrasta perfectamente con lo que estaba relatando Pedro Uruchurtu en este momento. Ese juego emocional, mental de desgaste que busca infundir este régimen autoritario para debilitar. Pero también, en las palabras de Magali Medas, hablaba mucho de valores, del valor de la familia venezolana. Magali explica que la persecución no solo era política, rompe familias, y eso es algo que hemos vivido todos los venezolanos. Genera terror y busca desarticular la vida cotidiana. Ella destaca también, lo tenemos en varios puntos, el valor de las madres y las familias venezolanas y lo que ella siente por eso, y lo manifestaba, y justo en ese momento se quebró al hablarlo. Lo podíamos ver hace minutos, cómo ante la persecución decidieron lanzar campañas para recuperar el ánimo del país, y lo que genera un reto grandísimo para estas fuerzas democráticas ante lo que se estaba viviendo y ante el terror que se estaba infundando en las familias, de poder seguir en la lucha, de poder mantener el coraje ante la incertidumbre que generaba el régimen, que muchos de sus compañeros hoy están presos, y ellos cuentan la historia desde el exilio y la clandestinidad, lo que estaban viviendo. Pero también, y hablando sobre el miedo y el coraje en respuesta a lo que está diciendo Uruchurtu, y ahorita se están hablando sobre los casos que han sido presentados a la Corte Penal Internacional. Eso es lo que se está exponiendo en este momento. Lo que se está realizando en este fórum de papeletas no balas es el desmontaje de esta dictadura. Ahora, sobre el miedo y el coraje, en respuesta de Pedro Uruchurtu, hablaba sobre el miedo que existe, pero no debe convertirse en una cárcel, lo que sentían en ese momento y cómo lo enfrentaban. Negar el miedo no es la salida. La salida es enfrentarlo juntos. Durante esos días en la embajada encontraron un espacio seguro entre compañeros y convicciones. Entendieron que el miedo no evita la muerte, evita la vida. Entra una frase esta frase pues resume indudablemente la resistencia. Denuncia directa al régimen, ¿no? Y del colapso del Estado de Derecho. El relato, lo que se pensaba, y es que ahorita está hablando también allí, a quien vemos es al presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, quien está exponiendo estos casos ante el mundo, ¿no? Pero de acuerdo a las denuncias que se manifestaban previamente sobre el régimen y el colapso del Estado de Derecho, también Magali afirma que en Venezuela no existe libertad, que se vive en cautiverio, que denuncian el derecho de asilo y ha sido anulado de facto. Relata el acoso militar constante, psicológico, físico. También denuncia secuestros diarios, intimidación y riesgo de desaparición. Es una de las cosas que también ha manifestado allí, y responsabiliza a quienes firmaron los acuerdos internacionales y han decidido mirar hacia un lado. En síntesis, su testimonio, el de Magali, muestra un Estado que persigue, secuestra y desaparece personas por razones políticas. La oportunidad a no poder expresarse libremente, no tener esa oportunidad. Ahora, la preparación para morir o ser desaparecidos, y esto lo cuenta Pedro Uruchurtu, cuenta que antes de huir llegó incluso a escribir una carta de despedida por si algo le pasaba. Reconoce que todos entendieron que podían no sobrevivir, pero también que decidieron no rendirse. Su meta era resistir sin ceder, incluso lo narra con humor negro, ¿no? Y dice, antes de escapar, grabaron unos videos de despedida y él pensó que sería un buen meme si sobrevivían, los que le relataba también hace minutos. Esto es, y estoy seguro que estos videos los veremos próximamente en documentales, en el recuento de toda esta historia, en una Venezuela libre, en una Venezuela reconstruida o en construcción. En ese contraste también entra la tragedia, y tras el humor pues revela un nivel de presión psicológica
hostigante que vivían indudablemente, y eso es lo que se está presentando en este momento desde Oslo ante este foro. Ahora, ¿qué representa este relato para el Nobel, para el mundo, pero sobre todo para Venezuela y lo que se está viviendo allá, y lo que esto puede traer consecuencias además en las dictaduras desestabilizadoras también del continente? Esto es un recordatorio del significado original del premio, en principio. El testimonio de Pedro y Magali es exactamente el tipo de relato que históricamente ha acompañado a los Nobel más importantes, y podemos hacer relación con eso, con la nieta de Martin Luther King, que justamente estaba ahí presente, y no por casualidad la habrán invitado, además muy joven y con una madurez importante. Y ayer en una entrevista hablaba, ojalá si pudiéramos recopilar esas imágenes, pero la verdad no las hemos tenido tan fácil, pero les puedo contar que ante esa exposición que hacía la nieta de Martin Luther King, René, ella decía y hablaba algo que su abuelo enfatizó mucho en su mensaje, y era el legado del amor, y cómo a través del amor lograr la libertad, ¿no? Y parece muy filosófico y muy profundo, pero es una reflexión importantísima sobre lo que se está trabajando, sobre lo que ha manejado María Corina Machado, y ese amor profundo no solamente por el país, sino por las madres y por cada persona que se ha separado, y hoy también lo manifestaba ante ese mensaje de reencuentro con sus hijos, y nombraba a las madres venezolanas que se le venían a la mente mientras ella estaba en el reencuentro, viendo después de tanto tiempo a sus hijos, ¿no? Pero si seguimos contrastando esto, el testimonio de Pedro y Magali es exactamente ese tipo de documento histórico que va a quedar en los Nobel y en la historia, sobre persecución, sobre riesgo de muerte, sobre lucha violenta, sobre restricción moral. Es una validación de que el Nobel 2025 no es un Nobel simbólico, es un reconocimiento a una lucha real, una lucha vigente, una lucha que está sucediendo, una lucha que Magali Mena decía, esta carta la escribí hace 7 meses, esto acaba de pasar, ella acaba de huir. Es una validación también de que se ha vivido al borde de la desaparición forzada. Y ese ejemplo es la misma María Corina Machado, la misma Premio Nobel de la Paz 2025, pues representa la esencia del coraje civil frente a un régimen que usa terror como herramienta política y la mentira como mensaje y retórica para venderse a nivel internacional. Esto es lo que se está mostrando acá, estos casos que se están presentando, más allá de la presión a la Corte Penal Internacional y lo que se sigue buscando en torno a eso, y además contrastarlo con la desvalidación por parte del régimen, tanto al Premio Nobel de la Paz, contra las acciones y las decisiones que se han tomado recientemente en la CPI, ¿no? Y lo que se busca a través de las denuncias. Pero para el mundo, ¿qué queda como referente Venezuela en este momento y como referente María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025? Una advertencia sobre la erosión global de la democracia, un relato que muestra que Venezuela no es un caso aislado, es parte de un patrón mundial, que ha fundamentado el terrorismo, persecuciones políticas, autoritarismos normalizados, desapariciones y hostigaciones estatales. Para las democracias del mundo, el testimonio funciona como alarma, y si Venezuela cae por completo, otras democracias frágiles pueden corregir el mismo destino. Sobre todo eso, ver el ejemplo de Venezuela para evitarlo. El Nobel convierte esta historia en un caso emblemático de la lucha global por la libertad. Ahora, para nuestro país, para Venezuela, ¿qué representa lo que está sucediendo? Es una radiografía increíblemente brutal sobre el país que intenta salir del autoritarismo. El relato deja claro 4 puntos. 1. La persecución no es un discurso opositor, sino una práctica sistemática. 2. La resistencia venezolana tiene nombres, tiene rostros y riesgos concretos, y la Nobel de la Paz se lo sabe e identifica cuáles son esas personas, cuáles son esos nombres, cuál es esa madre que
dijo desesperada que no ha visto a su familia, que busca comida para su familia, que espera ver al país en libertad para reunir a sus hijos, para reunir a su familia. Que la lucha política no es solo eso, es existencial y es libertad versus sobrevivencia. Esos son los contrastes que se muestran aquí. Ahora, incluso quienes buscan participar electoralmente terminan perseguidos. Caso de Edmundo González Urrutia y su familia. Caso de Corina Lloris, quien también era una de las opciones para asumir la presidencia de Venezuela. Es una confirmación narrativa de lo que significa luchar por un país donde la vida democrática fue destruida. Y eso está claro. Ya eso el mundo lo tiene claro. Pero hoy se enfatiza y llega a los rincones que jamás se ha visto. Ver la cara de María Corina Machado en los principales titulares a nivel mundial y que entraras a todas las web como hicimos más temprano y se repasó eso y se mostró dónde estaba, qué estaban reseñando los portales mundiales y era el rostro de María Corina Machado. Y no solo en el titular principal, en el titular principal y en los demás títulos posteriores a la noticia. Para Venezuela, esta radiografía representa la transición a la libertad. Y lo podemos definir de esta manera. Yo creo que lo que escuchamos hoy no es solo un testimonio de dos activistas, de dos personas que estaban ahí, que forman parte de este proceso. Es la evidencia viva del por qué el Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, reconoce la causa venezolana, pero sobre todo la institución del Nobel de la Paz en Oslo. La monarquía en Oslo, porque mientras el mundo habla sobre democracia, en Venezuela se sobrevive un régimen. Ustedes, venezolanos que nos escuchan en este momento, lo viven a diario con sus familias que pueden estar en Venezuela, amigos que pueden estar en Venezuela y los que están fuera también, porque esto lo sufrimos todos. También convierte el miedo en política de Estado. Y eso es algo con lo que hemos venido transitando durante estos últimos 20 años y aún así hay quienes siguen eligiendo las papeletas antes que las balas. Y esto es lo que queda demostrado ahí. Esto es lo que queda demostrado ahí. Ver a Alfredo Romero allí contrastando toda esa realidad política, contrastando todas esas denuncias de las que él ha sido testigo, de las que él de primera mano ha documentado, trayendo Foro Penal a diario las estadísticas de muertes, de persecución, y ver atrás la barricada de la Policía Nacional Bolivariana es un documento histórico a nivel mundial. Lo que se está viviendo en este momento en Oslo es impresionante. Yo también quisiera, si podemos, mientras suceden estas imágenes y mientras vemos ahí a Alfredo Romero hacer su ponencia, lo que manifestaba el presidente de Argentina, Javier Milei, tras la llegada de María Corina Machado. Me gustaría tener esas imágenes, sobre todo por lo que representa la democracia argentina para Venezuela hoy, un aliado importantísimo, además un aliado estratégico de los Estados Unidos y que forma parte también de la búsqueda de la democracia, de mejorar la economía y sería un aliado importantísimo para nuestro país en este momento. Y ahí lo estamos viendo, el mensaje de felicitación de Javier Milei a la Nobel María Corina Machado. Vamos a ampliar un poco más esa noticia. Ahí dice: el presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó a la líder venezolana María Corina Machado por la distinción del Premio Nobel de la Paz en una ceremonia desarrollada este miércoles en Oslo, capital de Noruega, de la que el mandatario participó, aunque no logró reunirse con ella. Y es que ya lo veíamos hoy haciendo su trabajo como presidente de Argentina. La oficina del presidente felicita a María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, por la distinción como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, entregado en el día de la fecha en Oslo, a su hija Ana Corina Sosa.
expresaron desde el gobierno argentino en una publicación en sus redes sociales. Desde el punto de vista de Milei, Machado es la activista y política venezolana más reconocida a nivel mundial por su lucha incansable en defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades individuales en su patria. En el mensaje, la oficina del presidente de Argentina describió al gobierno de Nicolás Maduro como un régimen socialista que ha perdido toda legitimidad y que busca retener el poder por la fuerza, ignorando la voluntad expresada en las urnas cuando los venezolanos eligieron a Edmundo González Urrutia en julio del año pasado. El presidente Javier Milei trabaja incansablemente junto a líderes venezolanos y mundiales para que Venezuela regrese a la democracia, el sistema republicano, el Estado de Derecho, la libertad y los derechos individuales. Así concluyó el comunicado. También Milei suspendió un encuentro con el primer ministro noruego, Johan Gahr Støre, y con el rey Harald, previstos para este miércoles, y emprendió un viaje de regreso a Buenos Aires, donde sabemos que también la situación está tensa también para el gobierno argentino. Importantísimo lo que está sucediendo en este momento, importantísimo lo que se está desarrollando, y me gustaría volver a las imágenes otra vez del fórum de votos no balas, papeletas no balas, como lo podamos interpretar, pero dejando y sentando las bases de esta nueva visión de la democracia que se espera, no solamente para Venezuela. Yo estoy seguro que esto va a generar una puerta inmensa a la democracia que se espera vivir en América entera en los próximos años. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos con mucho más de lo que sigue sucediendo en este momento desde la ciudad noruega. Ya venimos.